empezar. Y los que vayan viniendo que se acoplen. Es verdad que el calor que hace hay que tener ganas de venir, pero bueno, se agradece porque es un apoyo a la asociación y principalmente apoyo y respeto al ponente, que lleva días preparándoselo y seguro que nos va a sorprender a todos. He oído un móvil por ahí, por favor, que le quiten el volumen. Bueno, pues tenemos a Aarón Rivera Paje. Nos hablará sobre escultismo del siglo XXI y todos habéis recibido ya el currículum. Él de profesión tiene formador de la Escuela de Insignia de Madera de Scouts Valencianas durante unos 16 largos años y los que le quedan, porque no piensa abandonar. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Crecemos y aprendemos con el no por bandera, con lo que no debemos o no podemos hacer, con todas esas leyes, normas y pautas enunciadas en negativo. Y sí, crecemos y aprendemos, y cargamos la mochila y caminamos este mundo. Pero, ¿y si cambiamos la perspectiva? ¿Qué tal si hablamos de lo que sí debemos hacer, de lo que sí podemos lograr? ¿Y qué tal si decimos un poco menos que no y un poquito más que sí? Que sí, que somos hermanos y hermanas, que caminando podemos encontrar lugares que no podíamos ni imaginar, que podemos hacerlo distinto si lo hacemos unidos, si somos capaces de poner lo importante primero, la amistad, que sí, que puedes jugar, que si está lejos y no llegas, igual podemos llegar juntos, que sí, que te pierdas, que no pasa nada, que te encontrarás y que nos veremos de nuevo en alguna parte del camino. Y cuando lo hayas vivido, te querré preguntar, ¿crees que podemos cambiarlo? Buenas tardes, gracias por venir, gracias a los que han venido de Valencia, también a Vicente, de la Nucía, Cap de Grup. Muchas gracias. Bueno, imagino que todos, a grosso modo, sabéis qué son los Scouts, ¿vale? A ver si empezamos. Ahora. Vale, yo, soy Aarón Rivera. Nosotros en los Scouts tenemos la tradición americana de totemizarnos con un animal que nos identifica. Esto viene de hace muchísimos años, más de 100 años. Entonces yo soy oso protector. En los grupos me conocen como oso. Todos me llaman oso, ¿vale? Vamos a comenzar con la promesa. La promesa Scout define lo que es el escultismo. Prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa por cumplir mis deberes para con Dios y la patria, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley Scout. Todo el escultismo se basa en la promesa y la ley Scout, ¿vale? Tenemos miles de actividades, de juegos, de cooperación, de sociales, de ayuda, de servicio, de lo que sea. Todos se basan en nuestra promesa y en nuestra ley Scout. ¿Qué es el escultismo? Lo que hacen los Scouts, básicamente. Se puede montar como educación en valores, como servicio, como una aventura, un estilo de vida, educación en tiempo libre, una experiencia, una utopía, como decía Galeano, que no se va a alcanzar nunca, por mucho que andemos, pero sirve para eso, precisamente, para andar.
y nos va a abarcar toda la vida. Tanto entres como niño, tengas la suerte de haber entrado como niño, o entres como adulto en el escultismo. ¿Qué es ante todo una hermandad de Scout mundial? El símbolo que hay arriba, la flor de lis, con la cuerda nos evoca a la hermandad Scout mundial, y allí donde hay un Scout, sea el país que sea la zona que sea, y la raza que sea o la religión que sea, somos Scouts y somos hermanos. Hace poco, el mes pasado, hace 14 días o 15 días, tuve la suerte de poder asistir con mi amigo que está aquí, Salvador Moyá, a una reunión, un campamento Scout internacional que se hace cada 4 años, y este año pues tuvimos la suerte de que era muy cerca, era en Lisboa, y hasta que no vas a un campamento de estos no te das cuenta de la dimensión del escultismo a nivel mundial, de lo que es la hermandad, en la que cenas con gente que acabas de conocer y que son hermanos tuyos porque han hecho la misma promesa que tú. Y todo comenzó en Mafeking. Mafeking, nos ponemos en contexto, es una pequeña ciudad que hay en Sudáfrica. En 1899 estaba el colonialismo inglés, era parte del imperio inglés, y Mafeking estaba a cargo del coronel Baden-Powell. En la foto grande es Baden-Powell, ya de Scout, ya de mayor, pero en la foto pequeña está señalado cuando estaba allí en Mafeking, señalado con una flecha azul. Mafeking estaba rodeada por los Boers y por los Zulúes, y consiguió resistir varios años. ¿Y cómo nació el escultismo ahí? O la idea del escultismo. Pues este hombre, a falta de tener hombres para defender la ciudad, utilizó niños para llevar al frente la comida, los mensajes, las órdenes, y se dio cuenta de que los niños eran mucho más rápidos, más eficaces que los hombres. Y se dio cuenta de que si a un niño le das la acción de un adulto, te va a responder como un adulto. Mafeking resistió, a Baden-Powell los ascendieron a general, se retiró ya como héroe del imperio y regresó a Inglaterra, y la semilla del escultismo nace en Bronsey. Bronsey es esa pequeña isla, muy pequeñita y encima la mitad está inundada. Es una isla que está al sur de Inglaterra, cerca del canal, en la que usó a 12 niños de amigos suyos y 12 niños de una parroquia, y bueno, creó el primer campamento experimental, 15 días en la isla de Bronsey, creando 4 patrullas. En aquella época, en ese año, 1907, nació el escultismo. Hoy en día Bronsey sigue igual porque es una isla que está protegida, pero vamos, es peregrinaje de todo Scout que ha estado en Inglaterra. La ley Scout, en la que se basa el escultismo, la promesa que he mencionado antes y la ley. El Scout cifra su honor en sentido y confianza, el Scout es útil, el Scout ayuda a los demás sin esperar mayor recompensa, el Scout es amigo de todos y hermano de cualquier Scout sin distinción de raza, credo o posición social, el Scout es cortés y caballeroso, el Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y procura su conservación y progreso, el Scout obedece sin réplica alguna y no hace nada a medias, el Scout ríe y canta en sus dificultades, el Scout es ahorrativo y cuidadoso del bien ajeno, y el Scout es puro de pensamiento, palabra y obra. Hoy en día estos valores, sabemos que estamos en una sociedad bastante falta de valores. En aquella época fue una revolución, y sin haber internet ni televisión, vamos, el escultismo dio la vuelta al mundo en poquitos años. En España llegó en 1912,
pero en Chile llegó en 1911, en Estados Unidos más o menos. En poco menos de 4 o 5 años el escultismo estaba extendido por todo el mundo. Hoy en día somos 5 millones de voluntarios, 5 millones de scouters, podríamos decir. Scouters son los monitores scouts. Hay 60 millones de scouts en todo el mundo. Y esto está actualizado hace 2 semanas, que llegamos a los 60 millones de scouts. Hay más de 1 millón de grupos scouts por todo el mundo y 176 organizaciones scouts nacionales. Prácticamente estamos en todo el mundo. Es la ONG más grande del mundo, la asociación juvenil más grande del mundo, más grande de España, siendo España una de las más pequeñas de Europa, porque en España pues estuvimos prohibidos durante 40 años. Desde el año 41 hasta el año 78 estuvimos prohibidos. Sí que había scouts que existían en la clandestinidad. De hecho, a modo de anécdota os contaré que la patrulla en activo más antigua del mundo está en Cádiz, la patrulla del canguro. Y todavía existen. Originalmente los que eran al principio ya no existen, han muerto, sus hijos también, hoy en día quedan nietos. Es una patrulla anómala, pero porque no tiene niños, son ellos, pero gracias a ellos la antigüedad de ASLE, de Scout de España, se puede datar en 1912, como miembros fundadores del Buró Mundial. Ellos cuentan que en los años 40, que eran años duros, años 50, pues salían al monte por Cádiz con la mochila y el uniforme escondido y con un palo, nada más. Y cuando llegaban al monte, del palo, de la mochila sacaban el banderín que ponían en el palo y sacaban sus camisas y sus pantaletas, porque era peligroso encontrarse. Incluso en las montañas valencianas hemos tenido también historias de encontronazos con falange y no era agradable para los scouts, que claro, no llevamos armas. Pues como digo, somos 60 millones, vamos, la semana pasada llegamos a los 60 millones en todo el mundo. Está actualizado ahora mismo. Han habido más de 500 millones de scouts desde que se inició el movimiento scout. El primer hombre en pisar la luna era scout. Y no es que los scouts hayamos llegado a la luna, claro, llegaron los astronautas, pero Armstrong era scout y en el uniforme llevaba la flor de lis, scout, la mundial, esta que llevo aquí. Él la llevaba en su uniforme de astronauta cuando pisó la luna. Esa insignia hoy en día está en Ginebra, en la oficina mundial. Aquí no hay scouts. No hay scouts en Andorra, no hay scouts en Cuba, ni en Laos, ni en Corea del Norte. Y obviamente en el Vaticano tampoco, claro, no hay niños. No, evidentemente no pueden haber scouts. Son los únicos 5 países donde no hay scouts. Y el escultismo no es igual en todo el mundo. Hay zonas muy precarias. Como hemos visto últimamente, se ha visto en las noticias, en la franja de Gaza se ven scouts constantemente con sus pañoletas llevando y sacando camillas y gente herida. En muchos sitios son perseguidos. En Rusia han habido siempre scouts, aunque no siempre en el suelo ruso. A lo mejor estaban en el exilio, como en otros países, en el exilio. Scouts de China también están, en Taiwán también, y fuera de Taiwán también hay chinos. O sea que, pero los únicos países donde no había, en Cuba sí que había scouts, hasta la revolución. Normalmente donde hay una dictadura, y Corea del Norte por supuesto, no va a haber scouts. Donde hay una dictadura no suele haber escultismo,
Lo mismo pasó en los años 30 en Italia, en Alemania y luego pasó en España. La promesa y la ley. Tenemos un método Scout y todo se basa en la promesa y la ley. Tenemos involucramiento comunitario. Otro de los pilares del escultismo es aprender haciendo. Nosotros no damos clases, no somos profesores. No sentamos a los niños y les explicamos las cosas. Las hacemos. Las hacen ellos. Ellos aprenden haciendo. Ellos tienen una progresión personal en la que van consiguiendo retos, van consiguiendo aptitudes y van progresando. Uno de los pilares del escultismo es la naturaleza. Cada vez más complicado, cada vez con más normas, con más prohibiciones, y ya veremos después de este verano cómo acabará, pero cada vez tenemos más o menos sitios para acampar y como he dicho, con más prohibiciones. Es muy complicado. Tenemos un marco simbólico. El Scouter, como he dicho antes, no es un profesor, es un apoyo. El escultismo no es dogmático. Cada chaval absorbe lo que absorbe, progresa a su manera y siempre dentro de un sistema de equipos, de pequeños grupos. El grupo Scout se forma de varias secciones, que ahora veremos, y antiguamente no era así. Antiguamente existía la tropa de Villajoyosa, por ejemplo, en los años 20. En los años 20-30, pues la tropa de Madrid, la tropa de Álava. Eso fue después de la Guerra Civil y después de la clandestinidad, sí se formaron los grupos Scouts, como hoy conocemos, con secciones educativas. Y ahora vamos a ver lo que es el grupo Scout, que es básicamente pues donde tenemos los niños jugando todo el día. Jugando entre comillas, porque todo es un juego, y el escultismo se le llama el gran juego. Siempre estamos jugando, y mientras estemos jugando aprenderemos. Tenemos los castores, que es la última sección en llegar. Esta se creó en los años 70, llegó a España, se introdujo en España en 1990, con el nuevo proyecto educativo, y los castores son niños de 6 a 8 años. Esto es la alegría del campamento y desde luego la perdición de su scouter, porque son niños que hace falta una vigilancia constante, no los puedes dejar solos. Tenemos la manada, los lobatos, de 8 a 11 años. Esta es una sección muy antigua y una de las más bonitas del grupo Scout. Tiene una metodología preciosa, todos conocemos el libro de la selva. Es la única sección del grupo Scout en la que si el scouter, el monitor, usa bien el libro de la selva y la metodología, se crea una magia especial que no se da en otras secciones del grupo. Porque los niños tienen la ingenuidad todavía de creerse lo que le estás contando. Y si el scouter está en su papel, es maravilloso. Es una sección preciosa. Tenemos la tropa Scout, de 11 a 14 años. Esto ya se va complicando con las edades. Esta fue la primera sección que creó Baden-Powell en 1907, la tropa Scout, los Scouts. Uno es Scout desde que hace la promesa Scout, aunque llamemos a todos Scouts. En principio pues están los castores, los novatos, pero hasta que tú no llegas a tener la edad de la tropa Scout, 11-14 años, y hacer la promesa Scout, tú no eres un Scout de verdad y entras en la hermandad Scout mundial. Tenemos los escultas pioneros, que tienen 15-17 años, que ahí ya te llevan ellos, más que tú a ellos. Y los rovers, que son los últimos, que tienen 17 a 21 años. También tienen una metodología muy curiosa, muy antigua. Su comienzo es muy curioso.
Cuando Baden-Powell creó la tropa, hasta los 14, 15, 16 años más o menos, luego crearon la manada porque se vio que los niños pequeños se quedaban en casa, los hermanos. Y luego pasaba lo mismo con los mayores. Es decir, bueno, no tiene la edad suficiente para ser un scouter, pero ¿por qué no puede seguir en el escultismo, no? Pero esta sección se tuvo que retrasar. Se creó en Inglaterra, se creó en los años 1914, pero se tuvo que retrasar porque estalló la Primera Guerra Mundial. Y parece mentira, pero Inglaterra lo pasó muy mal. Sabéis que fue una guerra de trincheras muy dura y se quedaron sin rovers. O sea, sin gente de esta edad. Entonces no fue hasta 1919 cuando se formó la sección. Pasado ya la guerra. Porque en la guerra estaban todos en el frente. Y fue una guerra realmente muy dura. En el escultismo educamos en valores. Y esto puede quedar muy bien para las entrevistas y para decirlo a todo el mundo, ¿no? ¿Qué hacéis? Educar en valores. ¿Pero qué valores? ¿En qué estamos educando? Bueno, pues tenemos un montón de proyectos en Scouts de España. Uno de los que más me gusta, por ejemplo, es el de Scouts no abandonan. Es la insignia de abajo del perro y el gato, porque en España cuando llega el verano se abandonan montones y montones de animales que sobran. Sobran porque nos vamos de vacaciones y sobran en casa. Y este proyecto de Scouts de España, que lleva ya muchos años, se trata de levantar una foto con tu mascota, sobre todo está dirigido a los niños, y te mandan una insignia, cada año es distinta, para concienciarnos de que tu perro, tu mascota, es uno más de la familia. Pone fin desde el principio a la violencia. Nosotros también construimos un mundo mejor. En marzo, el 8 de marzo, pues imagínate todas las manifestaciones que hay en España, en todas salimos, en todas las ciudades. Scouts con Orgullo, tenemos un documental precioso de muchos scouts de todo tipo, hetero, trans, binarios, en fin, explicando sus experiencias. Hace poco me preguntaron qué pensaba yo del feminismo. Y tampoco tenía yo una idea muy clara de qué yo pensaba del feminismo. Yo he ido a un colegio, en los Hermanos Maristas de Alicante, y en la época que yo fui, era masculino. Solo eran chicos. Y resulta que había dos cosas que hacer después de clase. O judo o los scouts. Y probé judo. Y duré 2 semanas. Me daban cada paliza. Yo tenía 6 años. Y dije no. Y además en los scouts de chicas. En los scouts, en el grupo scout, estaban las hermanas de los scouts. Entonces, de siempre he estado con chicas en el grupo. Dormíamos en las tiendas, hacíamos las rutas, bebíamos de la misma cantimplora, comíamos la misma comida. Las rutas, compartíamos ampollas en los pies. Hemos pasado de todo. Y claro, la igualdad de la mujer, eso que tanto se busca y se pretende, yo siempre la he practicado, pero como eran mis hermanas, era mi gente. Entonces, no tengo muy claro eso del feminismo y esas peleas que existen, porque yo lo tengo muy asumido de siempre. A mí no me importa que sea una mujer, que sea trans o que sea lo que sea, es que me da igual. Si lleva la pañoleta o no ha hecho la promesa, porque la pañoleta se hace cuando haces la promesa scout. Entonces, nunca he tenido ningún problema feminismo, pero sí que he ido a manifestaciones del día del 8 de marzo y por supuesto que
que apoyamos a las mujeres, claro, al feminismo, ¿no? Pero vamos, nunca he tenido ninguna preocupación porque personal, sí exterior, evidentemente, porque las he tratado como si fueran mis hermanas. También hemos ayudado en proyectos de escultismo en Palestina, hace años, que ahora, pues, desde abril del 2016 que se crearon todos estos palestinos. No sé cómo estarán ahora. También ayudamos en el proyecto de Scout del Sáhara y les hemos enviado uniformes y hemos estado allí. En fin. ¿Y qué se busca de un Scout? ¿Qué pretendemos que tenga, que otro no tenga, ¿no? Que otra persona no tenga? Pues empatía, trabajo, servicio, optimismo, liderazgo, valores, honor, creatividad. En los Scouts se aprende de todo. Se pasa de todo y se aprende de todo, sobre todo en los campamentos. Los campamentos es la base del escultismo. Es donde el Scout va a estar. Se aprende mucho más 15 días de campamento de verano que un año en el local Scout aprendiendo nudos. Porque el nudo que aprendas en el local lo vas a olvidar al día siguiente. En el campamento ese nudo se ha hecho por algo. Duermes bajo las estrellas, haces rutas, vuelves, te bañas en la piscina o en el río, vuelves de una ruta reventado y aún tienes ganas de jugar y de seguir haciendo danzas y de cantar y de hacer servicio. Honestidad, transparencia, alegría, lealtad. Todo esto sirve para que los niños cuando crezcan, cuando vayan a la universidad o vayan a sus trabajos, sean adultos, tengan un recuerdo increíble, hayan tenido unas experiencias espectaculares y sean unas personas honestas, unos ciudadanos correctos. Somos activistas. Un Scout nunca se va a callar ante una desigualdad, ante una injusticia. También hacemos planes de naturaleza. Bueno, lo de reforestar, eso es año tras año. Todos los años nos llaman los ayuntamientos o las asociaciones que hay que reforestar, que hay que hacer, pues, plantar de todo. Y por supuesto nos hemos vaciado en la Dana. En la Dana de Valencia fue espectacular. Fue espectacular y fue triste ciertas cosas que vimos. Desde el primer día, desde el mismo momento, nos pusimos en marcha todos por la Dana, todos en estos valencianos. Pero es que en esto de España también. Nos venían furgonetas, desde el primer día nos venían furgonetas de cualquier sitio de España, llenas de agua y comida. Nos organizamos en nada. Si en algo somos famosos los Scouts, es en la organización. En menos de un día teníamos un grupo Scout, la base, los locales de un grupo Scout, más cercano a la Dana como campamento base para ir a llevar agua. Básicamente agua. Hay gente aquí de este grupo, del grupo Fénix de Valencia, que abrieron sus locales y la única manera que había de llevar agua era en mochilas y andando. No podíamos usar otro medio. A los 2 días ya empezamos a ver a otras personas que hacían lo mismo y bueno, ya a las semanas las autoridades. Se nos convocó a la semana, creo recordar, o a los 8 días se nos convocó el Consejo de la Juventud para ver cómo abordábamos lo de la Dana. Cuando ya llevábamos desde el minuto 0 echando una mano a todos los que podíamos.
así que nos levantamos, nos fuimos y seguimos adelante. Y hasta hace bien poco hemos estado sacando barro y ayudando a todo el mundo sin esperar nada a cambio. No hemos salido en ninguna noticias, en nada. Pues fuimos los primeros en llegar. Y muchos de ellos eran niños con mochilas y no tan niños, ¿verdad, Salva? Con mochilas llenos de bidones de agua, porque lo primero que hace falta es agua potable. Y sobre todo, el escultismo es una experiencia de aire libre. Si no nos lo pasamos bien, no vamos a aprender nada. Si no es divertido, no vamos a estar a gusto. Uno aprende jugando, uno aprende haciendo, en la naturaleza, en la montaña, bajando ríos, yendo sobre todo a los Pirineos, a Gistaín, ¿verdad? Haciendo tirolinas, puentes mono. La foto de arriba no tan buena, ¿eh? Esa es el Everest, la cumbre de Everest. Ahí tampoco es tan agradable subir, no hay oxígeno, pero han subido scouts y aún tienen, no sé, ganas de poder abrir la bandera, hacerse la foto en la cumbre del mundo y volver a bajar. Los scouts tenemos unos compromisos a nivel educativo. Desde Saldo España tenemos 4 compromisos, que es donde hacemos todas las actividades. Todas las actividades están metidas en alguno de estos compromisos. El compromiso social, compromiso ambiental, el de la salud y el compromiso espiritual, ¿vale? Que es donde podríamos poner, pues, en el espiritual los valores, la vida en la sección, en el compromiso social, educación para la paz, la cooperación, el desarrollo, incluso educación vial, consumo responsable, compromiso ambiental, evidentemente la naturaleza o consumo ambiental y técnicas de scouts ambientales. Hay grupos que ya tienen un bagaje histórico, que salen de campamento y van a un sitio donde no hay nada. Llevan sus placas solares para la luz, para calentar agua, montan tiendas, montan cocina, montan duchas, montan baños, lo montan todo. Y cuando se van no queda absolutamente nada. Y vamos, eso es espectacular. Y pasar 15 días así, desconectado de un móvil, es espectacular. Os lo recomiendo a todos, si podéis. Y estos son los compromisos en Scouts que trabajamos en el escultismo. Detrás de pasarlo bien y de decidir hacer rutas y cosas así, y jugar, tenemos un método educativo. Así que he sido breve, espero que les haya gustado. Me podéis preguntar lo que queráis. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tan buena explicación y por hacernos llegar a este mundo desconocido para muchos, la verdad. Desconocido el mundo y lo que hacéis, y en fin, que lo has explicado muy bien. Muchas gracias. Y gracias a los amigos que han venido de Valencia, oye, que se han desplazado desde Valencia para apoyarte, también desde agradecer. Queremos hacerte el regalito que hacemos, ya lo sabes tú, a todos los ponentes, para que tengas un recuerdo de tu paso por el Faro de Alejandría. Y antes de empezar con las preguntas, que seguro que tenéis muchas, porque ha sido muy interesante todo lo que ha contado, os diré quién viene dentro de 15 días, que ya recibiréis el currículum y la información. Viene Cesario Jarabo Jordán. Si entráis en internet, lo que tiene. Pero aquí vendrá a hablar sobre la grandeza de la mujer en la historia de España. Cesario Jarabo Jordán. Quedaos con ese nombre. Y nada, vamos a empezar con las preguntas.
Pilar y después Antonio. Buenas tardes. Bueno, una pregunta. No se caracterizan ni por ser altruistas ni por ser empáticos, pero me gustaría saber si conoces políticos que sean scouts o hayan sido scouts. Vale. Sí. Venga, muchas gracias. Básicamente, casi todos los últimos presidentes de Estados Unidos lo han sido. En España te puedo dar nombres, pero es que los políticos en España... ¿Sí? No. José María Aznar, Íñigo Errejón, la actual secretaria del Partido Socialista, la que ha sustituido a Cerdán, es de Ontinyent. Sí, es Torró. ¿Cómo es? Torró, de apellido es Torró. No recuerdo ahora el mismo nombre, pero... Sí, es de Ontinyent. ¿Y en Benidorm? Bueno, en Benidorm, pues el alcalde, Toni, su madre, Lourdes Caselles, que es concejala del ayuntamiento, ha sido compañera mía y es una maravilla. Jaime, concejal de Cultura, Jaime, que ha estado aquí también varias veces. No es político, es abogado y es amigo mío y ha venido. También está Jaime, que como llamé antes, teníamos un tótem. Yo era oso, él es buitre. Y bueno, más, no sé, en Benidorm no sé más. De hecho, aquí está el sitio, estábamos buscando que viniera. Y de maristas de promoción. Bueno, de maestros de mi promoción aún queda alguno, pero un Raúl Vicedo ha sido scout, un chico que vendrá aquí a dar una conferencia sobre alpinismo, tiene una empresa tramontana de montaña y sí, bueno, esa época es que en activo que lleven tantos años, que duren tantos años, la vida luego te lleva por muchos sitios. El director de la Biblioteca Nacional de Madrid era mi jefe de tropa. Y luego pues hay mucha gente en el ayuntamiento, en Diputación, que me los he cruzado y les he llamado por su tótem, además, porque no sé sus nombres. De niño me acuerdo cómo se llamaban y en su tótem y no sé el nombre realmente. Y les gusta el recordarlo. Muy bien. ¿Antonio? Sí. Bueno, no importa, y después Antonio, no importa. Hola Ron, muy buenas. Hola. Bueno, saber si ya me conoces un poco, no te voy a hacer una pregunta fácil. Entonces, me gustaría que me dices tu visión de dentro de 20 años, ¿cómo ves tú el escultismo dentro de nuestro ámbito en España, por ejemplo? Bueno, ser un poco futurólogo. El escultismo cambia con la sociedad. Y a veces no nos gustan esos cambios. Yo he vivido de los años finales de los 70, los 80, una época en la que no existían campamentos, entonces lo teníamos que hacer todo. En lo que todos los días o venías del campo o del parque con las rodillas llenas de mercromina. Y eso pues ha cambiado bastante. Entonces, dentro de 20 años, yo creo que existirá de aquí a 20 años seguro alguna norma para poder salir al campo, a la montaña. Ya no solo lo que nos exigen, que es una burocracia tremenda,
tener cursos, documentos y demás, sino habrá muchas más prohibiciones restrictivas. Entonces el escultismo tiende a ser más urbano que de naturaleza. Los campamentos, tal como hoy conocemos, irán desapareciendo. Habrá que ir a campamentos más prefabricados, con estructuras. No podremos ir en lo que llamamos campamento de fortuna, en lo que tú te pones tus placas solares y te haces tu cocina, y las madres o padres que van del grupo cocinan para todos, pues han sacado el curso de manipulador de alimentos. Y será todo más complicado, mucho más complicado. Pero bueno, intentamos que los valores continúen. Aarón, Sí. muchas gracias por su conferencia. Y yo quisiera decirte que si yo a mis 73 años puedo ingresar a un Euroscout. Claro, ¿Sí, no? No hay límite de edad ni nada. hay un límite de edad mínimo, 6 años, pero no máximo. No más. No nada. Agradecido, ¿eh? Anímate. Sí. Bueno, yo, tal como has seguido tu conferencia, que es muy interesante, veo que empieza el escultismo como una forma de instruir a los niños en la vida militar. Tal como tú lo has presentado en Sudáfrica, defendiendo una ciudad frente a los Boers, que son los holandeses, Sí. que habían colonizado Sudáfrica, y frente a los indígenas que estaban allí defendiendo su territorio. Yo creo que ese carácter militar es lo que hace que, por ejemplo, en Alemania salga la juventud de hitlerianas, aquí tenemos la OGE y tenemos otras sociedades similares donde pretenden hacer lo mismo y llevar a los niños al campo dándoles una instrucción militar por lo que pueda pasar. Y eso yo creo que ahora me parece que ha desaparecido completamente y lo que hacéis ya es una cosa totalmente distinta, ¿no? No exactamente. La OGIL sigue existiendo y sigue siendo lo que era. Y sí, eso que tú hablas de militar es el adoctrinamiento militar. En el escultismo jamás ha habido adoctrinamiento militar, ni adoctrinamiento. Es adogmático. El niño aprende a su velocidad, progresa a su velocidad, en una vida de pequeños grupos, y nosotros no instruimos. Nosotros hacemos las actividades con ellos, proponemos las actividades y tenemos evidentemente la responsabilidad. Pero no, en ningún momento jamás, desde el principio, es militar. Fíjese que el fundador de los Scouts en España, en 1912, fue un periodista, Arturo Cuyás, que tuvo que huir de España porque era republicano, y un capitán de caballería, Teodoro de Iradier. Ese capitán, en aquella época, el escultismo no era muy accesible porque el uniforme valía dinero y las actividades valían dinero, y en aquella época, hablamos de principios del siglo XX, no era fácil. Y fuera de las grandes urbes no habían scouts, en los pequeños pueblos. Y don Teodoro de Iradier, que fue básicamente la figura principal fundadora del movimiento Scout en España, en la guerra civil, durante el sitio de Madrid, lo metieron en la cárcel por no afiliarse con los republicanos. Cuando cayó Madrid y entraron los nacionales, lo volvieron a meter en la cárcel por no tomar parte con los nacionales. Y murió ya de mayor, de viejo, olvidado, pobre y sin ningún reconocimiento. Si hubiera estado cerca del ejército, el escultismo hubiera sido de otra manera. Y lo que me hablabas de movimientos en Alemania, al no ser dogmáticos,
por supuesto, prohibían esos movimientos y estas dictaduras siempre te obligan a unas juventudes más conservadoras y más leales al partido o al dictador de turno. Se me ha ocurrido respecto a lo que había dicho el anterior caballero, existe desde hace muy poco, unos 4 o 5 años, una asociación que se llama la Asociación Valenciana de Escultismo Adulto. Aquí tenemos a la presidenta, María José Pozo. Lo digo porque escultismo se puede hacer a cualquier edad. Si la quieres hacer con niños, el problema es seguir el ritmo de los niños y las rutas y todo. Pero también se puede hacer escultismo adulto y está reconocido por la Organización Mundial del Movimiento Scout. Bueno, yo aunque soy parte interesada, es decir, no voy a ser neutro, pero sí que haría la siguiente observación. Si se dan ustedes cuenta, en las dictaduras, ya sea la nazi, donde las juventudes hitlerianas sustituyeron totalmente al movimiento Scout. Si hubiera sido tan militarista, los nazis hubieran querido que hubieran continuado los Scouts. En Italia, con el movimiento nacional Valilla, hubiera pasado lo mismo. Hubieran habido Scouts y no hubiera habido movimiento nacional Valilla, donde sí que desfilaban con una imitación de fusiles. Desfilaban como si fueran niños con 8 años, jugando a mantener una apariencia militar. En España, con el Frente de Juventudes, pasó lo mismo. Y bien fastidiado que nos lo pasamos los Scouts, cuando en su época la Guardia Civil nos detenía, o nos prohibía, o nos llevaba a la comisaría. Si hubiéramos sido tan militares, evidentemente el general Franco hubiera permitido que nosotros hubiéramos estado. Luego, nosotros tan militaristas no somos. Si somos militaristas o aparentamos para alguien ser militaristas porque llevamos un uniforme, el uniforme tiene su razón de ser. El uniforme iguala a todos. Es decir, si Baden-Powell en Brunswick hizo una patrulla, 12 personas, hijos de nobles, y 12 personas, hijos de una persona del proletariado industrial o de lo que fuera, la manera de no crear clases dentro del movimiento Scout era uniformarlos a todos. Todos tenían la misma camisa. Nadie utilizaba, digamos, Fred Perry, y nadie utilizaba la camisa de mecánico, o nadie utilizaba, pues qué sé yo, lo que fuera. He visto una camisa de Fred Perry, o sea, bien dicho que, es decir, el uniforme es una manera de igualar a todos y darles el mismo valor. Porque claro, en un sitio donde se dan clases sociales dentro de un mismo movimiento, la gente, bueno, pues dice, oye, no, lo que estáis diciendo de hermandad y fraternidad y que todos somos iguales, de eso nada. Entonces, esa es la razón del movimiento, del uniforme, que pudiera parecer a alguien militarista, pero que también sirve para llevar una serie de símbolos encima que sí que están transmitiendo una serie de información. Entonces, en ese sentido, yo nunca me he pensado ni me he identificado con el militarismo. Si hubiera sido así, de hecho no hubiera entrado, y hace años ya de esto, he dicho. Sí. Perdona, después de aquí antes, perdona. Hay personas que No, es que normalmente los Boy Scouts se promocionan mucho, ¿no?, en los colegios religiosos, me parece a mí, ¿no? Monistas, jesuitas, perdona. Me gustaría también saber si hay algo de religioso en los Boy Scouts, si celebráis misas, eucaristías, no sé. ¿Qué vinculación hay con los colegios privados y religiosos? Venga, muchas gracias. En España existe la Federación Española de Escultismo y ahí engloba 2 grandes asociaciones. Scouts de España, desde 1912, que es laica, y el Movimiento Scout Católico, que creo que es desde el año 68, puede ser. Y evidentemente está en colegios católicos. Imagino que sí que harán sus misas y no lo sé. Es escultismo católico. Yo puedo hablar por el Scout de España. Somos laicos.
Bueno, en maristas íbamos... Sí, bueno, en aquella época el grupo del colegio, había mucho en toda la zona de Alicante, era Scouts Baden-Powell, una asociación que ya no existe. Hubo en España una orden de un cardenal, mejor no nombrar quién, que dijo que todos los grupos scouts que estuvieran en parroquias o escuelas católicas tenían que pasar al movimiento scout católico o ser expulsadas de sus locales. Muchos grupos, por miedo a perder los locales, que es donde realizas las actividades y donde tienes todo tu material, pasaron al movimiento scout católico, y otros grupos decidieron abandonar las parroquias y buscarse la vida. Y pues eso, viven con muchos ayuntamientos, ayudan, otros pagan alquiler. Estado de España es laica, yo soy laico. Sí. ¿Puedo contestar yo? Ahora es laico. Si me Vale, permites. ya otra persona. Te puedo contestar yo porque yo he estado en los dos grupos. Yo pertenecía al grupo de Scouts de Maristas de Valencia. El grupo de Scouts de Maristas de Valencia, el grupo PISA, pertenece a un colegio religioso, con lo cual ese colegio tiene unas extraescolares. Porque decía, no, que se hacía allí, también ibas a los Scouts. Entonces yo estudié en ese colegio y era de los Scouts. Hoy en día, por circunstancias, soy más mayor, conozco otro grupo, que es Scouts Valencians, estoy en un grupo, el grupo Fénix, y es laico. Tú preguntabas si se hacían misas, evidentemente, cuando tú vas a un colegio religioso y es una asignatura, o sea, es una extraescolar, claro que había misa. Hoy en día no hacemos misas porque es un grupo laico, porque quiere ir a misa, va a misa. Gracias. Claro. A ver, Vicente. Bueno, yo lo que quería era aclarar que el origen obviamente es militar, como has dicho tú, que lo funda en la defensa de una ciudad en Sudáfrica, que luego está evolucionado y ahora todos apoyamos esas actividades de valores en la naturaleza, pero es fácilmente comprensible con las guerras mundiales que han habido, la primera y la segunda, que Hitler creara sus propios scouts, que es las juventudes hitlerianas, y que Italia hiciera lo suyo, porque todo el mundo quería defender lo suyo patrio. Sí. Aunque el ideal es común, es ir al monte, que los chicos lleven una vida sana y que convivan con la naturaleza, pero es comprensible totalmente. Inglaterra no hubiera aceptado juventudes hitlerianas en Inglaterra, porque Hitler hay un periodo de que es el que gana las elecciones simplemente por vía democrática. Y entonces allí no las hubieran aceptado. En cambio nosotros aceptamos la cultura inglesa, como aceptamos su idioma y aceptamos muchísimas cosas que son foráneas. Por eso cuando aquí se crea con mala sombra, pues otras cosas parecidas pues no han funcionado. Claro. Pues Antonio, ¿quieres terminar y nos marchamos ya? Bueno, puedo hablar. Gracias. Yo estoy pensando si ese tema de la empatía, el esfuerzo, la empatía, el esfuerzo, valores, si suena tan bien, si se diera en el colegio, cualquier colegio, ¿sería adoctrinamiento? Mira, te voy a responder. Hasta hace poco la Oficina Mundial estaba en Ginebra. Esto a nivel mundial, dejémonos de valores. A nivel mundial esto es política y votos, ¿vale? La asociación más fuerte hace unos años era Estados Unidos, con 3,5 millones de scouts. Hoy en día tiene 1,5 millones. Pero hay un país, Malasia, que ha introducido en las escuelas el escultismo, con lo cual se ha disparado a más de 8 millones de scouts. Esto implica que España, que no llega a 100.000 scouts, es de las más pequeñas de Europa, va a la Oficina Mundial, cuando van a votar tiene 6 votos. Y Malasia tiene
una barbaridad. Eso implica también que se haya desplazado la oficina mundial, se ha dividido entre unas pequeñas oficinas que quedan en Ginebra, en Suiza, y ahora la oficina general mundial está en Kuala Lumpur. El adoctrinamiento comienza cuando tú intentas inculcar al niño o al individuo pequeño, niño o niña, ideas para tu beneficio o beneficio de la, como hablaba Salvador Moya antes, del dictador de turno. ¿Vale? No solo es salir a la naturaleza y pasarlo bien. Estás educando niños para tu conservación como dictador, porque necesitas gente que piense como tú, o fáciles de manejar. ¿Vale? En los scouts no es dogmático. Nadie te va a decir qué es lo que tienes que pensar. Lo que sí que te dirán es que tienes que pensar. Es que tienes que trabajarte para ser un ciudadano comprometido con tu sociedad y no dejarte engañar. Sobre todo no dejarte engañar. Para eso hay que leer, estudiar, cultivarse y tener unos valores. Porque uno puede leer y estudiar para ser un sinvergüenza, un estafador. Entonces, no creo que sea un adoctrinamiento. Ojalá en la escuela se diera más filosofía, se diera ajedrez, ganaríamos mucho. Se diera escultismo. Yo, vamos, estaría encantado que en cada colegio, en cada escuela, hubiese un grupo scout. No tienen que ser grandes. Tienen que hacer escultismo. Cuanta más cultura haya, más libres seremos. Muy bien, pues nada, ¿quieres decir la última palabra? Venga, y nos marchamos. A ver. Sí, a favor. Nada, perdonad a todos, que tengo ganas de marchar. Quiero decir, es que me ha tocado un poco el tema del adoctrinamiento. En los grupos scouts no se adoctrina a nadie. De hecho, cuando se hace un grupo scout, lo primero que se hace es dónde está y quién va a formar parte de ese grupo scout. ¿Qué tipo de sociedad hay? ¿Quiénes son los miembros del grupo scout? ¿De qué familias vienen? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué carencias tienen? ¿Qué necesidades tienen? Y en qué los scouters, que son los monitores, van a poder ayudar a esos niños a formar personas responsables, serias, con decisión. Todo lo que ha dicho él. Por eso, todos los grupos scouts, todos y cada uno de ellos, tiene un proyecto educativo propio, que no es igual del que está a 5 kilómetros más para allá o en otro pueblo. Cada uno se basa en su realidad, en sus necesidades, y lo que procuramos entre todos es formar adultos y personas comprometidas. Los niños aprenden lo que ha dicho, jugando y por propias experiencias. Yo soy scout desde hace muchísimos años, más que nada es la edad que tengo. Bueno, a mí me llena muchísimo cuando me encuentro una persona, a lo mejor de 45 o 50 años, bueno, 50 no, pero 45 sí, y me dice: María José, me acuerdo cuando yo estaba en la manada y tú me enseñabas a hacer esto y lo otro y lo demás allá. Mira, soy una persona que he triunfado. Soy, por ejemplo, tengo esta carrera, tengo estos estudios, tengo estos valores y todo esto lo estoy transmitiendo a mis hijos. Esas personas, quiero decir, que triunfan, que son buenas personas y que es lo que nosotros intentamos hacer. Que sean buenas personas, claro que fracasamos muchas veces con muchos, pero porque en todas partes hay de todo, pero intentamos que el Grupo Scout sea un semillero de ciudadanos responsables y con ideas propias. No queremos adoctrinar a nadie, muchísimo menos, eso sería un gran fracaso para nosotros. En nuestra asociación caben todos. Todos. En un grupo scout cabe una persona que sea practicante de la religión, de la fe católica, como que sea musulmana, nos da lo mismo, respetaremos todas sus creencias. Y lo respetaremos todos, y los chavales aprenderán a respetarse entre ellos, a ser tolerantes, a compartir la vida de cada uno. Eso es lo que es el escultismo, hacer personas serias y responsables. Bueno, pues muchas gracias y perdonad.
Gracias.